Lectura de la profecía de Oseas. Israel era una viña frondosa y daba fruto. Cuanto más eran sus frutos, más aumentó sus altares. Cuanto mejor era la tierra, mejores monumentos erigía. Tiene el corazón dividido, ahora lo expiará. Él mismo destruirá sus altares, abatirá sus estelas. Ahora dicen: no tenemos rey, no respetamos al Señor. ¿Qué podrá hacernos el rey? Desaparecerá Samaria y su rey, como espuma sobre la superficie del agua. Son destruidos los altosanos de los ídolos, el pecado de Israel. Cardos y abrojos crecen sobre sus altares. Gritan a los montes: cubridnos; a los collados: caed sobre nosotros. Sembrad justicia y cosecharéis misericordia. Roturad un campo, que es tiempo de consultar al Señor, hasta que venga y llueva sobre vosotros la justicia. Palabra de Dios. Buscad continuamente el rostro del Señor. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Buscad continuamente el rostro del Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Buscad continuamente el rostro del Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Buscad continuamente el rostro. Está cerca el reino de Dios, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de gentiles, ni entren en las ciudades de Samaria, sino que vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, en este miércoles de la 14ª semana del tiempo ordinario estamos haciendo un nuevo punto de inflexión con el inicio del capítulo 10 de San Mateo, que se conoce como el discurso misionero, y hemos contemplado en el Evangelio los primeros 7 versículos de este capítulo 10, que se puede organizar este fragmento en 3 partes. En el primero, el Señor llama y da autoridad, y eso ocurre, diríamos, con todos los bautizados.
Todos nosotros somos llamados, la iglesia es llamada y todos recibimos autoridad. Autoridad de Dios. San Juan lo dirá a los que lo acogieron. Cuando la luz, el Verbo se hizo carne, vino a los suyos y los suyos no los recibieron, dice San Juan en el prólogo, pero a los que le recibieron les da el poder para ser hijos de Dios. Es decir, se refiere a la autoridad de vivir en la libertad de los hijos de Dios. Cuando una persona, sea quien sea, vive en la libertad de hijo de Dios, tiene autoridad. ¿Y autoridad sobre quién? ¿Sobre qué? En primer lugar, autoridad sobre uno mismo, porque la división interior que hay en nosotros se va doblegando. Y la gente podría decir, ¿y cuál es esa división interior que tenemos en nosotros? Claro, podríamos hablar, decir muchas cosas de eso, pero resumidamente diríamos, es las que se establece en el bautismo entre el hombre viejo y el hombre nuevo. Se produce una división que provoca la llamada, el encuentro con el Señor. Pero ese encuentro y esa división interior que tenemos todas las criaturas humanas heridas por el pecado y renacidos en el bautismo, nosotros muchas veces no tomamos conciencia de eso y demoramos demasiado para darnos cuenta que ese hombre viejo, que probablemente es el que impere en nuestra vida la mayor parte, también tiene ese hombre nuevo que quiere responder a la llamada del Señor a hacer su voluntad. Y entonces esa división de la que tomamos conciencia y esa llamada que resuena en nuestro corazón para desear hacer la voluntad de Dios, si es que nosotros poco a poco en la peregrinación de la fe tomamos conciencia de esa autoridad, ese hombre viejo se va a ir doblegando, lentamente pero inexorablemente. Tiene que acontecer en nosotros. Eso es ponerse en camino, eso es escuchar la llamada, ese es empezar a ser misionero. El misionero, diríamos en primer lugar, tiene que hacer el recorrido interior, o mejor, empieza con un recorrido interior que no va a acabar hasta que acabe la vida presente cuando recibamos la última llamada, pero que en algún momento nos hace reconocer que tenemos hermanos, que hay otras criaturas humanas a las que hemos despreciado, con las que hemos querido distanciarnos, a las que no comprendemos, de las que muchas veces nos sentimos mejores, que creemos que son las personas que tienen el problema. Y entonces ahí empezamos esa otra dimensión de la misión, que es amar como el Señor ama y perdonar como el Señor perdona, y solo eso es posible si con esa misma autoridad que recibimos expulsamos a los espíritus inmundos. Que no es que estemos poseídos, existe la posesión demoníaca, sabemos, ni que estemos, diríamos, rindiendo culto a Satanás explícitamente, pero lo que tenemos es que le consentimos a Satanás pensamientos, sugerencias, miradas, gestos y muchas veces acciones que sabemos y tomamos conciencia de que no son de Dios. Y entonces empieza el combate espiritual, empieza el camino misionero, empiezan a ser curadas nuestras enfermedades, las consecuencias del pecado, no necesariamente las enfermedades físicas, según el Señor
disponga poco a poco, iremos sanando de todo lo que necesitaremos ser sanados. Quedará, como veíamos el domingo en San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, un aguijón que nos recordará que justamente la soberbia, el enemigo que tendrá que ser derrotado, y será derrotado solo cuando seamos polvo, realmente y verdaderamente humildes. Y entonces esa peregrinación interior va a suscitar en nosotros el deseo ardiente de que otras personas también conozcan al Señor. Y entonces vamos a desear ponernos al servicio de los demás. Vamos a comprender qué es lo que le ocurre al mundo, a nuestras familias, a las personas dentro o fuera de la iglesia. Y ya no estaremos fijoneando en una actitud absolutamente realidad de esclavitud del enemigo, creyéndonos que nosotros somos mejores, que nosotros sí sabemos, porque descubriremos que verdaderamente sin el Señor no podemos hacer nada. Los nombres de los 12 que se mencionan a continuación en el Evangelio nos hacen ver que esto es una relación personal. Son mencionados sus nombres. Si bien es cierto, no conocemos de todos ellos más que muy pocos datos y en algunos casos su nombre y algo más, representan a cada criatura humana y a todos nosotros recapitulados en Cristo. Y entonces podremos darnos cuenta que en estos 12 se realizó esa misión, esa peregrinación, pero que muchos no tuvieron conciencia de sus flaquezas y en algún momento pensaron que estaban en condiciones de corregir al Señor. Pero el Señor nunca los abandona. Me refiero a Judas Iscariote, que hasta el mismo momento de la entrega el Señor le llama amigo. Judas llega a reconocer su error. ¿Qué pasa finalmente en su último tránsito? No lo sabemos. Sabemos que se suicida. ¿Qué significa eso? Misterio grande del destino de los que entregan al Señor, pero no para que el Señor reine, sino lo entregan para atarlo, amarrarlo, mediatizarlo, para silenciarlo. Y a veces nosotros podemos también tener esas mismas actitudes que tenemos que reconocer. De otro lado, el Señor los envía en esta primera misión porque sabemos que San Mateo nos habla de una segunda misión en el capítulo 28, que es al mundo entero y donde se dice además a bautizar y a enseñar. En esta misión solo van a las ovejas descarriadas de Israel, es decir, a los que habían recibido la promesa como pueblo de la primera alianza, a todos aquellos dispersos de lo que nos habla la primera lectura, en este caso en la profecía de Oseas, que pertenecen al reino de Israel, ese reino que desapareció, esas tribus que no se sabe dónde están, y cuando son enviados luego universalmente, también son enviados a esas tribus. Nosotros de alguna manera también somos llamados y también somos enviados. Y cada uno tiene que examinarse para darse cuenta, en primer lugar, si escucha, comprende el sentido de la llamada que el Señor nos hace. O de repente cree que seguir al Señor es seguir algunas prácticas, algunas costumbres, una especie de psicoterapia, y no es ese recorrido interior con el Señor
que nos cura, nos sana, hace que tomemos conciencia de que tenemos un nombre, el nombre del Señor inscrito, y que Él es el que conoce nuestro nombre, es decir, nos invita a contemplar su rostro. El rostro es tener nombre. Cuando alguien no tiene un nombre, uno no puede llamarlo. ¿Qué le puedes decir? Hey tú, amigo, amiga, pero no hay un nombre propio, no hay una relación personal, es simplemente algo que necesita reconocer quién somos, y solo podemos saber esa realidad contemplando el rostro del Señor, y el rostro del Señor, que es Jesucristo, se nos revela en los evangelios, porque Él nos ha abierto a todos su corazón para que podamos ingresar y contemplar su amor clemente y misericordioso. Dispongamos pues nuestro corazón, porque Él viene hoy una vez más nos llama. Ojalá no endurezcamos nuestro corazón y podamos escuchar su voz. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.